Para desarrollar este tema, quiero darle la bienvenida a Alberto Bernal, economista y director de Estrategia Global de XP Investment. Está en pantalla. Bienvenido, Alberto. Buena tarde. Gracias por atendernos. Carlos Eduardo, muchísimas gracias por tenerme en el programa. Saludos a la audiencia. Es un gusto. Sé que conoces muy bien ambos planes de gobierno en materia económica por parte de Donald Trump y por parte de Kamala Harris. Comencemos con Donald Trump, candidato republicano, expresidente de los Estados Unidos. Ha dicho que le va a dar un revolcón a la economía. ¿Cómo ves tú las propuestas de Donald Trump con respecto a la realidad de los Estados Unidos y de los hogares estadounidenses? Pues a ver, Carlos Eduardo, yo creo que ya vimos algo de lo que es Donald Trump en su primera vuelta como presidente. Es un presidente que quiere disminuir regulaciones, quiere bajarle los impuestos a las empresas, quiere bajarle los impuestos a la mayoría de las personas dentro de la economía, pero que tiene una visión muy proteccionista del mundo. Por eso lo que tú nombrabas en la introducción, de ponerle impuestos a las importaciones de China, impuestos a las importaciones de Europa, etcétera. Y pues todas esas políticas, a pesar de que van a generar un recaudo adicional de recursos por parte de Estados Unidos, también generan un riesgo muy importante de guerras comerciales y de incremento en los precios al consumidor, por lo menos en el primer momento cuando se incrementan esas tarifas. A ver, ponerle un impuesto de 20% a una camiseta que venga de China es lo mismo que ponerle un impuesto al valor agregado de 20% a la camiseta que se vende en Estados Unidos. El consumidor va a pagar más dinero por eso. Entonces aquí lo que haría, digamos, la visión del presidente Trump es cambiar la fuente de ingresos de unos impuestos directos a la población a impuestos indirectos y claro, parte de eso sí lo pagaría los países que están exportando a Estados Unidos. Ahora, eso de bajar impuestos a las empresas, a los empresarios, ¿cómo impacta la economía realmente, Alberto? Porque entiendo que los especialistas lo ven como un incentivo al tema laboral, a proteger las plazas de trabajo en territorio estadounidense, que haya mayor producción y que al final del camino se abarate la vida de los estadounidenses. ¿Ese ciclo no es así, Alberto, o sí es así? Pues digamos que lo que sí pasó durante la primera presidencia de Trump es que con la disminución del impuesto corporativo, acuérdate que estaba en 35% a 21%, hubo repatriación de empresas que se volvieron de Irlanda o de China o de Vietnam y se devolvieron de esos países a Estados Unidos porque el impuesto corporativo era menor. Entonces los dueños de las empresas dijeron, bueno, entonces devolvámonos a Estados Unidos, que es un país más seguro desde el punto de vista jurídico, y vamos a estar pagando menos impuestos. Entonces esa repatriación de capital sí generó mayor economía, mayor crecimiento económico en Estados Unidos y generó mayor crecimiento. Entonces yo por lo menos pienso que una política de disminuir los impuestos a las empresas siempre generan un beneficio para la sociedad en total, porque entre más ganen las empresas, pues mejor para el empleo total. Ahora, yo sinceramente creo que con la situación fiscal como está en este momento, yo creo que Trump no va a poder bajar los impuestos corporativos más de los niveles actuales. Alberto, hablemos ahora de lo que propone Kamala Harris, actual vicepresidenta de los Estados Unidos, candidata presidencial demócrata. Ella apunta más a empresas medianas y a emprendedores. ¿Eso da resultados, sí o no? Pues a ver, va a depender obviamente de qué tan también siga creciendo la economía, de qué tan lógico siga siendo el país para sostener a los emprendedores. Ahora, desde el punto de vista de lo que propone Kamala Harris, ella quiere subir el impuesto corporativo. Eso va a ser malo para las empresas en Estados Unidos y va a ser malo para los mercados, por ejemplo. Entonces, digamos que eso es importante tenerlo en cuenta. Ahora, la buena noticia es que Kamala Harris no habla de ponerle impuestos a las importaciones a Estados Unidos. Y esto es un tema un poco técnico, pero es importante, Carlos Eduardo, que es que si no hay impuestos a las importaciones, el dólar norteamericano se debería volver un poco más atractivo, se debería depreciar un poco. Con la política de Trump, el dólar se debería poner más caro,
que quiere decir que, digamos, el real brasilero o el peso mexicano perderían valor. En el caso de Kamala Harris, yo pienso que el real brasilero debería ganar algo de valor. Entonces, digamos que hay un tema de que podría generar un poco más de competitividad de Estados Unidos a través de la tasa de cambio. Ahora, que insisto, subirle los impuestos a las empresas no es una política de incremento del crecimiento económico, y yo también sigo pensando que hay una idea que es muy mala dentro de la campaña de Kamala Harris, que es ponerle los impuestos a ganancias que no se han realizado, que no se han cumplido todavía. Y eso es un tema muy peligroso para el emprendimiento. Déjame darte un ejemplo. Amazon, la compañía Amazon, duró como 10 o 15 años, si la memoria no me falla, perdiendo dinero todos los años, porque gastaba más de lo que recibía, pero la compañía ya valía cientos de millones de dólares. Y si pasa esa idea que tiene Kamala Harris, entonces de cobrar por el valor de la empresa, entonces Amazon, además de tener que perder dinero, hubiese tenido que pagar impuestos adicionales, y eso no hubiera implicado que Amazon nunca hubiera existido. Entonces hay partes peligrosas de la idea o de las ideas económicas que están detrás digamos, de la campaña de Kamala Harris también. Entonces, pues ojalá el sistema de checks and balances que tiene Estados Unidos, básicamente el Congreso, no permita que ideas muy malas sobrevivan. Vámonos ahora al ciudadano, a los hogares estadounidenses, a lo que quiere el ciudadano. ¿Qué quiere el estadounidense en este momento en cuanto a economía, que es su principal preocupación, porque así lo dicen los sondeos de opinión? Pero ¿qué es lo que esperan, Alberto? Pues, Carlos Eduardo, eso sí es muy fácil. Los norteamericanos quieren que la leche y los huevos cuesten en el 2025 lo mismo que costaron en el 2019. Quieren que la gasolina cueste en el 2025 lo mismo que costó en el 2019. ¿Por qué? Porque entre menos cuestan las cosas, más alcanza el salario. Entonces, una de las principales razones por las cuales la administración de Biden tiene tan mala calificación en economía es porque la inflación subió mucho. Y la inflación es un impuesto muy complicado, sobre todo para las personas que ganan menos dentro de la sociedad. Entonces, para contestarte directamente, ¿qué quieren las personas en Estados Unidos? Que bajen los precios. Quieren una inflación reducida. ¿Por qué ha sido tan difícil para el actual gobierno, Alberto, combatir y hacer más barata la vida del ciudadano? En Estados Unidos, por supuesto. A ver, yo creo que aquí hay dos componentes. El primero, la pandemia. Y ahí hay que ser muy justo con la evidencia. Mira, Carlos, yo me acuerdo, Carlos Eduardo, yo estaba haciendo una entrevista con un medio de televisión, creo que era Bloomberg Televisión, en junio del 2020, y me preguntaron, Alberto, dígame un sector de la economía que le vaya a ir muy mal durante la pandemia. Y yo les contesté, pues el sector inmobiliario, porque ¿quién diablos compra una casa en medio de una pandemia? Carlos Eduardo, no solamente los años de pandemia han sido los mejores años de la historia para el sector inmobiliario en Estados Unidos, sino que los precios de las casas, como todo el mundo sabe, se multiplicaron de una forma impresionante. Entonces, lo que yo pronostiqué salió completamente errado. Entonces, cuando tú tenías que mirar qué hacer durante la pandemia, eso era como cuando los conquistadores llegaron a América y no tenían ni idea qué se iban a encontrar. Exactamente lo mismo pasó con la economía y con la clase política en ese momento. Entonces, ahí no hay que culpar a nadie, y eso generó inflación. Donde sí hubo un exceso fue en el exceso de estímulo que dio la administración Biden en la economía. Y cuando le das demasiado estímulo a una economía que ya está creciendo a una velocidad muy fuerte, tienes ese brote inflacionario tan absurdo que vimos en los últimos años. Entonces, hubiese podido ser menor la inflación si no se hubiera impreso tanto dinero y si no se hubieran dado tantos estímulos fiscales a la economía para crecerla después de la pandemia. Alberto Bernal es economista, director de estrategia global de XP Investment, además cercano, entrevistado aquí en la tarde de NTN 24. Como siempre, es un gusto compartir contigo. Será hasta la próxima. Muchísimas gracias, Carlos Eduardo. Hasta la próxima. Buenas tardes.